Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, rodeados de alegría y buena energía. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero bombazo, una bomba informativa que ha mantenido a muchos con la intriga, con la mente dando vueltas y con un mar de especulaciones. ¿Se imaginan el revuelo, la conmoción, la verdadera explosión que se armó cuando empezaron a surgir los rumores, los susurros, las conjeturas sobre el apellido de una de nuestras actrices favoritas, una estrella que brilla con luz propia en el firmamento del espectáculo turco e internacional? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio, vamos a ir al fondo de este asunto, a diseccionar cada detalle y a revelarles toda la verdad detrás de esta intrigante confesión. Vamos a hablar de la deslumbrante Demet Özdemir y de esa declaración que dejó a muchos con la boca abierta, con los ojos como platos, y con una sensación de asombro mayúsculo. Sí, mi apellido es Yaman. Prepárense porque vamos a sumergirnos en toda la verdad detrás de este asunto, los detalles precisos que salieron a la luz, el contexto en el que se produjo, y lo que realmente significa para ella y para su legado. Y si por alguna razón inexplicable aún no lo han hecho, les invito cordialmente con todo el cariño del mundo, a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y les aseguro que no querrán perderse ninguno de nuestros contenidos, porque estamos aquí para traerles lo más jugoso, lo más interesante y lo más sorprendente del mundo del entretenimiento. Empecemos con este viaje fascinante. Han sido días, semanas de una especulación desmedida, ¿verdad? Desde que este tema, este pequeño pero potentísimo rumor empezó a circular, las redes sociales explotaron. Literalmente se incendiaron. Comentarios, teorías descabelladas, debates acalorados, análisis profundos y hasta chistes, todo un torbellino de actividad digital. Y es que Demet Özdemir no es una actriz cualquiera, es una figura que genera muchísima atención, que acapara portadas y que cada uno de sus movimientos es analizado por millones de seguidores. Por lo tanto, cuando algo tan personal, tan íntimo como un apellido sale a la luz de forma tan inesperada, es absolutamente normal, comprensible, esperable que la gente, que todos nosotros queramos saber más, mucho más. La noticia, o mejor dicho, la confirmación, saltó hace muy poco tiempo, y la forma en que se dio, la manera en que se produjo, pues fue bastante inesperada, sorprendente, diría yo. Imaginen la escena. Uno cree que conoce a fondo a sus celebridades favoritas, que sabe todos los detalles de sus vidas, sus gustos, sus manías, sus proyectos pasados y presentes, y de repente ¡zas! Un bombazo así, algo que cambia por completo la perspectiva que teníamos de ella. Lo que se rumoreaba, lo que se comentaba en los círculos de fans y en las páginas de noticias de entretenimiento, era que el apellido Yaman estaba directamente ligado a ella, y lo más importante, no de la forma que muchos, la gran mayoría, pensaban. No se trataba de un nuevo proyecto cinematográfico, ni de la incorporación a una serie con un personaje que llevara ese nombre, ni siquiera de un seudónimo artístico para alguna incursión en otro campo creativo. No, señoras y señores, se trataba de algo mucho más personal, algo que atañe a sus raíces, a su historia, a su identidad más profunda. Y la verdad, al principio, cuando empezaron a circular las primeras pinceladas de esta información, sonaba un poco a ciencia ficción, ¿no creen? Como si de repente nos dijeran que un actor famoso tiene un gemelo secreto que vive en la luna, o que una actriz conocida en realidad es una princesa exiliada de un reino lejano. Pero como suele ocurrir en estos casos, como la vida misma nos enseña una y otra vez, la realidad, en su asombrosa complejidad, a veces supera con creces a la más imaginativa de las ficciones. La confesión de Demet no llegó de la nada, no fue un relámpago en un cielo despejado. Hubo un contexto, hubo preguntas específicas, hubo una situación, un momento determinado, que la llevó a tener que aclarar las cosas, a poner fin a las especulaciones y a revelar la verdad. Y la forma en que lo hizo, con esa serenidad que la caracteriza, con esa elegancia natural, con esa franqueza que desarma y que la ha convertido en un referente de autenticidad, fue lo que terminó de cautivar, de enamorar aún más a la audiencia. No se escondió, no evadió la pregunta, no intentó disimular o desviar la atención. Fue directa, fue clara, fue contundente. Y ahí es donde entra la parte más intrigante de toda esta historia, ¿por qué tanta sorpresa? ¿Qué era exactamente lo que no sabíamos, lo que nos pilló desprevenidos? Pues bien, para entender la magnitud de esta revelación y el porqué de la sorpresa generalizada, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, reconstruir el escenario y poner las piezas en su lugar. Demet Özdemir, como sabemos todos y cada uno de los que seguimos su carrera,
es una actriz turca de muchísimo éxito, una estrella que ha conquistado corazones en su país y en el extranjero con una carrera impresionante, llena de éxitos, y una legión de fans leales y apasionados que la siguen a todas partes, que celebran cada uno de sus triunfos y que la apoyan incondicionalmente. Su apellido, el que conocemos desde que comenzó su andadura en el mundo de la interpretación, es Özdemir, y así es como la hemos conocido siempre como Demet Özdemir. Pero lo que se descubrió, lo que se hizo público de forma oficial y rotunda, es que Yaman no es un apellido que haya aparecido de la nada en su vida, como por arte de magia. Tiene un significado profundo, un origen concreto, y es un significado que la conecta de forma íntima y poderosa con sus raíces, con su historia familiar, con su linaje. La verdad revelada, la que puso fin a tantas conjeturas, es que Yaman era el apellido de soltera de su madre. Así es. Piénsenlo por un momento. Imaginen el asombro, la sorpresa mayúscula, al saber que un apellido tan conocido en el ámbito de la actuación, un apellido que se asocia a otros personajes, a otras historias, e incluso a rumores de romances apasionados y mediáticos como los que rodearon su supuesta relación con el mismísimo Can Yaman, en realidad tenía esta conexión tan íntima, tan familiar, tan personal con Demet. Es como si de repente en medio de una conversación cotidiana, tu vecino te contara, sin dar importancia, que en realidad tiene un secreto muy bien guardado que te conecta directamente con él, un lazo que desconocías por completo. El impacto es comparable. Esto va mucho más allá de un simple dato curioso, de una anécdota para llenar un espacio en una entrevista. Significa que Demet en un momento dado ha decidido conscientemente reivindicar o hacer pública esta conexión familiar, este lazo tan importante con su madre y su herencia. Y la forma en que se dio a conocer, a través de sus propias palabras, de su propia voz, es lo que le da tanta fuerza, tanta autenticidad, tanta credibilidad a la noticia. Ella misma lo dijo en una entrevista que se volvió viral, o en una declaración pública que todos pudimos ver y escuchar, y lo expresó con una naturalidad, con una sencillez que desarma por completo. Sí, mi apellido es Yaman, dijo, y con esa frase simple pero cargada de significado, desató una ola imparable de interpretaciones, de reacciones, de debate y sobre todo de admiración. ¿Pero por qué esta confusión inicial? ¿Por qué esta sorpresa tan generalizada? Creo que parte de la confusión inicial se debió, sin lugar a dudas, a la fama arrolladora de Can Yaman. Ustedes saben que en el mundo del espectáculo, en el universo de las celebridades, los nombres a veces se cruzan de maneras totalmente inesperadas, generando conexiones, especulaciones y hasta teorías conspirativas. Y dado que Demet y Can Yaman han trabajado juntos en proyectos muy populares, han sido vinculados románticamente en el pasado, y ambos tienen apellidos que suenan potentes, que tienen una resonancia especial, pues la mente colectiva, la imaginación de los fans empezó a tejer sus propias historias, a unir los puntos de una manera que en este caso, se alejaba de la realidad. Cuando Demet dijo con esa sonrisa que la caracteriza, sí, mi apellido es Yaman, lo primero que muchísimas personas pensaron, lo primero que cruzó por sus mentes, fue algo como, está diciendo que ahora oficialmente se llama Yaman. ¿Que se casó en secreto con alguien apellidado Yaman? ¿O que va a usar ese apellido en su carrera artística, quizás para dar un nuevo giro a su trayectoria? Y no, la explicación, como tantas veces ocurre con las cosas importantes de la vida, fue mucho más sencilla en su concepto, pero a la vez mucho más profunda y conmovedora en su significado. Se trata de un apellido que ella lleva en la sangre, un apellido que forma parte de su ADN, el apellido de su madre, su apellido de soltera. Es una forma de honrar, de reconocer y de integrar a una parte fundamental de su historia personal y familiar. Lo verdaderamente interesante y digno de admiración aquí es la decisión de hacer público este detalle tan personal. ¿Por qué ahora? ¿Qué la impulsó a compartir esto con el mundo? A veces las figuras públicas, las celebridades que admiramos, deciden compartir aspectos más personales de sus vidas cuando sienten que es el momento adecuado, cuando se sienten cómodas y seguras para hacerlo, o cuando consideran que es importante para su propia narrativa. Y en este caso parece que Demet ha querido ser transparente sobre sus orígenes, sobre su historia familiar. Quizás sintió que era importante que sus fans, esa comunidad que la apoya tan fervientemente, supieran esta faceta de su historia, esta conexión tan íntima con su madre. Es un gesto de cercanía, de honestidad, que siempre es apreciado. Imaginen la cantidad de veces que hemos escuchado, que hemos leído su nombre completo, Demet Özdemir. Y de repente saber que hay otra capa, otra dimensión, otra parte de su identidad ligada a un apellido que, de una u otra forma,
ya estaba de alguna manera en el radar público, genera una especie de doble intriga, una fascinación adicional. Es como si el universo de Demet Özdemir se expandiera un poco más, revelando rincones y facetas que desconocíamos. Es un recordatorio de que las personas, incluso aquellas que admiramos desde la distancia, tienen historias complejas y ricas. La noticia, cuando se difundió de forma masiva, generó un debate muy interesante en las redes sociales y en los foros de fans. Por un lado estaban los que admiraban su honestidad, su valentía al compartir un detalle tan personal, y la consideraban aún más cercana, más humana, más real. Veían en ella un ejemplo de autenticidad y la aplaudían por ello. Por otro lado, estaban los que se preguntaban si esto implicaría algún cambio en su carrera profesional, en su nombre artístico. ¿Usaría Demet Yaman Özdemir? O quizás simplemente Demet Yaman en algunos contextos, para dar un aire nuevo o distinto a su imagen. La verdad es que hasta el momento actual, lo que se ha visto y lo que se ha comunicado es que ella sigue siendo conocida y acreditada profesionalmente como Demet Özdemir, su nombre artístico consolidado. La confesión es más un reconocimiento, una celebración de su herencia, de su linaje materno, que un cambio de nombre oficial para su carrera. Y esto, señoras y señores, es algo que me parece muy valioso, muy inspirador. En un mundo donde a veces se valora más la fachada, la imagen superficial, que la esencia profunda de las personas, que una figura pública de la talla de Demet decida honrar y compartir sus raíces familiares, sus orígenes, es un gesto admirable, digno de elogio. Nos recuerda que detrás de los personajes que interpretan, detrás de las cámaras que las enfocan, hay personas con historias únicas, con apellidos que cuentan de dónde vienen, de quiénes son sus antepasados. Es una forma de conectar con lo que realmente importa. Además, esta revelación nos abre una ventana fascinante a la dinámica familiar y cultural en Turquía. Los apellidos en muchas culturas, incluida la turca, tienen un peso cultural importante, representan historia, tradición, pertenencia. Y a veces el apellido de soltera de la madre puede ser motivo de orgullo, un símbolo de conexión con la rama materna de la familia. En este caso parece ser un vínculo muy fuerte, un lazo que Demet ha decidido no solo mantener vivo en su corazón, sino también compartir generosamente con su público. Piensen en la cantidad de veces que se ha hablado de su vida personal, de sus relaciones sentimentales, de sus proyectos profesionales, de sus éxitos. Y de repente este detalle tan íntimo, tan ligado a su propia identidad, a su historia de vida, a su esencia, sale a la luz. Es un recordatorio poderoso de que incluso para las celebridades que parecen tener sus vidas completamente expuestas, hay aspectos de su vida, detalles de su pasado y de su presente, que pueden ser completamente desconocidos para el público general. Y esos detalles son, a menudo, los que más nos acercan a ellos. La forma en que Demet Özdemir ha manejado este tema es, sin duda, la clave de todo. No ha sido una estrategia de marketing barata, no ha sido un intento por generar polémica vacía o por robar titulares de forma artificial. Ha sido una declaración personal, un acto de autenticidad, un regalo para sus seguidores. Y eso es precisamente lo que la hace tan genuina, tan querida. Cuando alguien habla desde el corazón, con honestidad y transparencia, la audiencia lo percibe, lo siente y lo valora inmensamente. Así que para resumir un poco esta revelación que ha causado tanto revuelo, la verdad es que el apellido, Yaman, está ligado a Demet Özdemir no por una nueva relación sentimental, no por un cambio de nombre oficial en su carrera artística, sino porque fue el apellido de soltera de su querida madre. Ella misma, con una valentía y una sinceridad admirables, lo ha confesado, y con ello, ha añadido una capa más de profundidad, de complejidad y de belleza a su historia personal, conectando a sus millones de seguidores con sus raíces familiares de una manera muy especial. Y esto, amigos míos, esto es lo que hace tan fascinante el mundo del espectáculo, el universo de las celebridades y sobre todo, a las personas que lo habitan, que lo hacen brillar. Siempre hay algo nuevo que descubrir, algo que nos sorprende, algo que nos emociona y que, de una forma u otra, nos acerca aún más a ellos. Demet Özdemir, con su inmenso talento, su carisma desbordante y ahora, con esta revelación que nos muestra una faceta más íntima, sigue demostrando que hay mucho más detrás de la pantalla, mucho más de lo que vemos a simple vista. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprendió esta confesión tanto como a mí? CRE. ¿En qué es importante para las figuras públicas compartir este tipo de detalles personales, estos lazos familiares, con sus fans? ¿Qué opinan sobre la conexión entre el apellido Yaman y su madre? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus ideas en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leer sus perspectivas, sus puntos de vista y aprender de cada uno de ustedes. Sus comentarios enriquecen este espacio y lo hacen más nuestro. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante, si les aportó algo nuevo y valioso, no olviden darle un gran, gigantesco, glorioso me gusta. Eso nos anima muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que admiran a Demet Özdemir o que simplemente disfrutan de las historias interesantes del mundo del entretenimiento. Así todos podrán enterarse de esta fascinante revelación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si están aquí por primera vez y les ha gustado lo que han visto y oído, suscríbanse a nuestro canal. Les prometemos, les aseguramos, más contenido fascinante como este, que los mantendrá al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, de la cultura, de las noticias que realmente importan y que nos hacen pensar. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hoy en este viaje de descubrimientos. Ha sido un placer enorme compartir este momento con ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que la luz del entretenimiento los acompañe. Hasta pronto.